fuerte testimonio de un militar cubano, un coronel, quien se encontraba en Venezuela como parte de la guardia presidencial del dictador Maduro, de la escolta del dictador Maduro. Escuchen este fuerte testimonio de esta escolta del dictador Nicolás Maduro. Asegura que en el momento del ataque, que fue mortífero, de las fuerzas especiales de los Estados Unidos para capturar a Maduro, ellos no tenían ni armas. Miren ustedes lo que cuenta este coronel, que evidentemente te va a tratar de brindar una imagen de que ellos eran los pobrecitos de la película. Bueno, ellos eran los que estaban defendiendo a quien metió a miles de venezolanos presos. Ellos eran los que estaban defendiendo a un dictador que no le ha temblado la mano para mandar los colectivos contra el pueblo, a un dictador que se ha llevado la democracia y la ha arrastrado por el suelo, él y toda la dictadura venezolana. Por tanto, cero compasión por quienes murieron defendiendo a una persona que nunca ha tenido compasión con quienes han pedido libertad y una Venezuela y una Cuba libre. Pero escuchen este testimonio de este coronel y escuchen cómo fue el ataque fulminante de los americanos. Quisiéramos que para la televisión cubana y además para todos los medios que están acá en esta cobertura especial nos contara vivencias de esos instantes, de esos difíciles momentos. Bueno, nosotros, como usted bien ha dicho, nos encontramos cumpliendo misión en la hermana República Bolivariana de Venezuela, ayudando a ese país, a ese pueblo en su defensa contra el imperialismo. Ayudando a ese país, a ese pueblo en su defensa contra el imperialismo, no. Defendiendo a un dictador que se robó unas elecciones y que se ha mantenido en el poder robándole al pueblo. Vamos a aclarar. Nos encontramos durmiendo, descansando en horas de la madrugada cuando el ataque artero y criminal del gobierno de Estados Unidos contra el grupo de compañeros que nos encontrábamos ahí descansando provocó la muerte de 11 compañeros míos en ese lugar, demostrando una vez más la calaña y el estirpe de este criminal de este gobierno imperialista. Pero ven acá, que tú te pensabas que iban a llegar las tropas americanas y te iban a decir: ay, cubanito, tú estás defendiendo a Maduro, te voy a pasar la mano. Es criminal ir contra los criminales que defienden a un criminal. Me entero ahora. Se conoce el nivel, la tecnología, el nivel de fuerzas que atacaron el lugar donde ustedes se encontraban, desproporcionado totalmente. Un ataque desproporcionado sobre un grupo de compañeros que nos encontrábamos ahí descansando, que apenas teníamos armamento porque... Apenas teníamos armamento. Estábamos descansando. ¿Quién los manda a descansar? ¿Quién los manda a no tener armamento? ¿Quién los manda a no tener preparados? A estar preparados para algo que se sabía. Maduro tenía un precio sobre su cabeza. Estaban los militares ahí. Fallaron como unos perros. Fallaron miserablemente. Los agarraron dormidos y sin armamento. Entonces no es criminal. No son unos abusadores. Ustedes son los no preparados. Ustedes son los incapaces. Ustedes se ha desmoronado el discursito de que somos invencibles. No lo son. No lo son. Escuchen. Estamos en función de tareas de apoyo a la seguridad del presidente, pero no teníamos casi armamento y el ataque fue desproporcionado con aviones, bombas. No teníamos casi armamento. Pobrecitos, qué pena me da. Qué pena me da. Qué pena me da que los americanos no supieran esto antes. Drones, aviones sin piloto y 2 helicópteros Apache que ametrallaron indiscriminadamente el área donde nos encontramos con el objetivo de no dejar a nadie con vida. Claro Se que no. ensañaron con nuestros compañeros y... Claro que no, porque iban a dejar a alguien con vida que estaba defendiendo un dictador y que si hubieran tenido la oportunidad y la posibilidad le hubieran disparado a los americanos, como lo hicieron. Evidentemente, su propósito era arrasar con todo, acabar con la vida de todos los compañeros que nos encontrábamos Claro, ahí en ese lugar. ese era el propósito. Y un excelente propósito, porque el propósito del dictador Nicolás Maduro, coronel, siempre ha sido acabar con los opositores. Por tanto, ¿por qué no acabar con quienes están defendiendo a Maduro? Pero eso no basta. No se queda ahí. No es solo eso. Escuchen cómo el dictador cubano Miguel Díaz-Canel, con este miedo que tienen, porque tienen miedo, y observen, la gran mayoría de los que están allí
fueron obligados a ir y muchos son militares. Miren todo el centro como está verde y la parte de adelante. ¿Se acuerdan cómo Fidel convocaba, iban personas? Miren, esto es lo que hace Díaz-Canel. Pero escuchen el miedo que tienen y escuchen lo que hoy dijo Díaz-Canel sobre esto. Solo sobre mi cadáver podrán llevarse o asesinar al presidente. Bueno, específicamente eso fue lo que hicieron. Los americanos no fueron a jugar. No fueron a jugar. Y sí, se llevaron al presidente por encima del cadáver de todo el que se interpuso, por encima de las balas que dispararon y por encima de los cubanos militares sin entrenamiento, sin armamento, sin capacidad. Porque el armamento y la preparación que tienen es contra el pueblo. Qué fácil es ir contra opositores desarmados. Qué fácil es ir contra el cubano que se manifiesta o contra el venezolano que se manifiesta. Pero qué duro cuando se te tiran el Delta Force. Qué duro es ir contra quienes verdaderamente vienen con la misión de aniquilarte y tú tienes que defenderte. Fallaron. Pero escuchen cómo ellos intentan cambiar esto. Había declarado más de una vez el primer coronel Humberto Alfonso Roca, jefe del pequeño grupo de cubanos que esa madrugada... Espérate, pequeño grupo y murieron 32. Pequeño grupo y mandaron un Il-96 a buscar a los otros y contamos mínimo 10. Estamos hablando más de 50. Es un pequeño grupo que ustedes necesitan, un batallón para defender al dictador. Protegieron a la pareja presidencial al precio de sus propias vidas. Y eso entregaron sus propias vidas. Ellos, junto a los combatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, que también cayeron bajo el bombardeo de los atacantes. Pero ahí sigue hablando resumen estupideces en sus admirables hojas de servicio. Escuche esto. Hojas de servicio que nunca hablan de preparación para ser guardias. Nuestros bravos combatientes hablan de preparación para estas funciones de servicio secreto y servicio de protección. Hablan de fidelidad, hablan de compromiso, de honor a la patria. Es decir, eran confiables, pero inservibles. Con armas convencionales y sin más chalecos que su moral y su lealtad. Escuchen, pero Nintrón ha podido negar. ¿Y quién tiene culpa de eso? Que lo mandaron con armas convencionales. ¿Y quién tiene culpa que no tuvieran chalecos? Ustedes mismos que los mandaron a estos mercenarios a morir. Que varios atacantes resultaron heridos. Nuestros bravos combatientes, con armas convencionales y sin más chalecos que su moral y su lealtad al compromiso con la misión que cumplían, pelearon hasta morir y golpearon a sus adversarios. O sea, este es el típico guión de la dictadura cubana. Pelearon hasta morir y golpearon a sus adversarios. Sus adversarios pelearon, mataron y se fueron con el botín. Fueron desacreditados, no sirven. No funcionaron en su única misión, que era proteger al dictador. No es una epopeya, no es una gloria fallar en tu trabajo. No es un éxito tener a los cubanos militares muriendo para defender a otro dictador. Es solo un éxito en la mente de una dictadura que ha sobrevivido a causa del servilismo, del mercenarismo y de estar vendiendo a los cubanos a que mueran en guerras que no son suyas, como por ejemplo Angola. Pero este es el guión de la dictadura cubana, que empieza con el dictador Fidel Castro, cuando en el año 1953, al cumplirse el centenario del natalicio de José Martí, en aquella mañana de la Santa Ana, como le gusta decir a ellos, atacó un cuartel Moncada y terminaron huyendo y refugiándose en la Gran Piedra. Intentaron, convirtieron, y ellos mismos lo reconocieron, ese revés en victoria. Hoy están haciendo lo mismo, o intentan hacerlo, pero no estamos en 1953. Hoy el pueblo ha abierto los ojos, el mundo sabe la calaña y la miseria humana que son ustedes. Hay miedo en La Habana, por eso intentan venderte esta película de ficción. Los americanos llegaron, vieron, vencieron. Y Díaz-Canel habla de una gloria.
con casi 40 cubanos muertos. Habla de una epopeya, habla de un éxito, cuando aún no sabemos el número de cubanos que resultaron heridos. Pero este es el guión de la coma andante, de la piedra que está en Santa Efigenia. El Moncada fue un desastre militar. El Moncada debió haber terminado con el movimiento insurrecto de Fidel Castro, atacar un cuartel militar. Si eso pasa hoy, esa gente es condenada a muerte. Pero en medio de una dictadura tuvo derecho a un proceso civil, a un proceso jurídico. En medio de esa dictadura sangrienta de Fulgencio Batista, un sargento, el sargento Sarriga, le salvó la vida. En medio de esa dictadura obtuvo un indulto. José Daniel Ferrer, sin atacar ningún cuartel, estuvo más años preso que el dictador cubano. Ustedes fueron los creadores de las noches de las 100 bombas. Ustedes llegaron al poder desde la violencia. Y ustedes se han mantenido en el poder desde la violencia y cambiando la historia. Vamos a seguir escuchando. Aplaudiendo la muerte. Ninguno era un superhombre. Eran militares de honor, formados en la escuela ética de Fidel y Raúl. O sea, la escuela ética de Fidel y Raúl, una mierda de escuela. La escuela ética de Fidel y Raúl es la escuela de la muerte, es la escuela de la invasión, es la escuela del odio, es la escuela del estar contra el imperio norteamericano. Ahí no hay preparación, lo que buscan es lealtad. En el patriotismo, el antiimperialismo y la unidad. ¿Se dan cuenta? Nunca te hablan de sus especialidades para la labor que estaban realizando. Sencilla y llanamente, lo único que le importaba era que fueran socialistas, los becerros que van a bajar la cabeza y hacer lo que le ordena el dictador. Pues así. Herederos del ideario de Antonio Maceo, que inmortalizó a Baraguá con su viril negativa a negociar una paz sin libertad. Almeida, quien gritó Aquí el actual emperador de la Casa Blanca, miren cuántas, y su infame secretario de Estado no han parado de amenazarnos. No creo que se pueda ejercer mucha más presión, ha dicho Trump. ¿Y qué miedo les ha dado? ¿Por qué no le dices a Trump, como le decía Maduro, ven y búscame? ¿Por qué no le tiras un pasito de baile del TikTok? Porque hay mucho miedo en La Habana y por eso están intentando cambiar el discurso. Y sí, fue una bofetada a la dictadura y fue demostrarle al mundo que hoy lo que ellos te vendían como el gran servicio, como los grandes militares, son nada.